Eclesiástico capítulos 13 al 15. Aunque muchas veces no lo parezca, y aunque creamos que pasamos desapercibidos, esto no es así, porque, como indica en el capítulo, te están vigilando, te están observando. Pero esto no pasa contigo, sino pasa con todos nosotros. De hecho, mientras pensaba en el título del episodio, recordaba una serie que vi que se llama Vigilados, donde se nos muestra esto, que constantemente estamos vigilados, en la serie específicamente por las cámaras de seguridad que controlaban todo lo que hacían los seres humanos. Y he de decir que esta serie me enseñó mucho y aprendí una gran cantidad de lecciones, así que os la recomiendo. Y como curiosidad, el protagonista de esta serie es el protagonista de La Pasión de Cristo, es Jim Caviezel, y ahí os lo dejo todo. Así que, dicho esto, comenzamos el capítulo con el 13, que se titula El trato con los ricos y nobles, donde el versículo 2 nos dice algo importante, muy aplicable, por lo menos para mi vida, que es: no lleves una carga demasiado pesada para ti. Es decir, no se trata de ponerte peso en la espalda y peso, y en mi caso apuntarte más cosas y a más cosas y a más cosas, sino ponte una carga que puedas llevar, porque a la larga te va a pesar. Y si sobrecargas la espalda, en un sentido metafórico, finalmente te caerás y cuesta volver a recuperarse. Te recuperas, pero es un proceso muy lento de cansancio acumulado. Continúa con el tema principal de este episodio, que es te están vigilando, que dice: el rico, en este caso, con su palabrería te pondrá a prueba y con una sonrisa te examinará. Te están observando. Las personas se fijan en cada movimiento que haces, en tus acciones, en lo que dices, como aquí nos comenta. Entonces, por eso se nos llama a ser ejemplo y se nos llama a ser la mejor versión de nosotros mismos en la medida que podamos. Tampoco hay que exigirse demasiado y ponerse objetivos inalcanzables, sino objetivos pequeñitos, objetivos que se puedan medir, y poco a poco iremos progresando. Luego de esto nos da unos ejemplos para entender mejor el tema, que se agradece, porque los ejemplos están para esto, para, si no entendemos el concepto, se nos dicen una serie de ejemplos para comprender. Nos dice algo que suele pasar y sigue pasando, que es que habla el rico y todos callan, todos ponen las palabras por las nubes, pero en cuanto habla el pobre, dicen que quién es este, lo desprecian, si se equivocan lo echan por tierra. Y esto es verdad. O sea, hay personas que si tú tienes muy buen estatus, te van a alabar incluso aunque tú no tengas razón. Te van a decir lo que tú quieres oír, te van a regalar los oídos. En cambio, si una persona tal vez no tiene este estatus, no quieren ni escucharla. Y tras decir esto, nos dice un versículo que es: un rostro alegre revela un buen corazón. En la explicación de este versículo nos decía que el corazón limpio hace más felices a los hombres que los bienes de este mundo, que las cosas materiales. Aunque esto ya es más rebuscado en los estudios, no lo indica en la Biblia tal cual, es una reflexión extraída de un estudio, aunque la verdadera bondad se conoce mejor a través de las acciones y las relaciones a largo plazo. Que esto nos lleva a que si tú tienes que ver la bondad a través de las acciones de las personas, debes de observar, que observando te das cuenta de una gran serie de cosas. El capítulo 14 habla sobre el uso de las riquezas y nos habla sobre personas que son tacañas consigo mismas, personas que se torturan a ellas mismas, y esto lo enlaza más tarde con el capítulo 12 diciéndonos que nos tratemos bien. En el episodio anterior hablábamos de la autoestima, de que se nos aconsejaba, se nos invitaba a valorarnos, a ver ese gran valor que hay dentro de cada uno de nosotros. Y en este nos habla de las personas que se maltratan a sí mismas, de que son muy tacañas. Así que se nos vuelve a decir, se nos vuelve a aconsejar
ese buen trato de nosotros, que hagamos el bien, también se nos dice, según tus posibilidades, que seas generoso. Todo esto son una serie de consejos, de invitaciones. En ningún caso son obligaciones, son recomendaciones. Nos habla sobre cómo es el hombre envidioso y que la avaricia seca el alma. Y hay 2 versículos muy interesantes que hablan sobre valorar la felicidad en la vida cotidiana. Es decir, sé que van a haber días felices, van a haber días tristes y siempre van a estar pasando cosas tanto buenas como malas. Lo triste es que las malas, por desgracia, destacan más que las buenas. Entonces, a pesar de que sigan pasando esta serie de calamidades, lo que debemos de hacer es intentar disfrutar de las cosas sencillas, de las cosas pequeñas, disfrutar de tengo un plato en la mesa, disfrutar de tengo manta para dormir, tengo un techo, tengo personas que me quieren alrededor, tengo a mi madre, tengo a mi padre o tengo a mis amigos, tengo amigos fieles, tengo lo que sea. Cada uno tenemos cosas diferentes, pero debemos de valorar todo lo que tenemos. Los beneficios de la sabiduría. Nos dice que dichoso el hombre que medita en su conducta y reflexiona sobre sus secretos. Esto me recuerda al examen de conciencia que nos ayuda para meditar en nuestra conducta, para saber cómo estamos haciendo las cosas, qué cosas podemos mejorar, en qué fallamos. ¿Y esto para qué es el meditar en nuestra conducta y reflexionar? Pues esto lo que implica, o a lo que conlleva, mejor dicho, es a un mayor autoconocimiento y nos lleva a una vida más ética y satisfactoria, porque cuando tú vas conociéndote más y más, vas viendo qué puntos mejorar sobre ti. Y esto beneficia a los demás, porque cuando mejoramos nosotros, vamos cambiando el mundo, aunque no nos demos cuenta. Por eso cuando se nos dice, no intentes cambiar a los demás, sino cámbiate a ti, porque cuando tú empieces a cambiar, los demás se dan cuenta y entonces los demás comenzarán a cambiar. De los versículos 22 al 27 se muestran una serie de imágenes sobre la búsqueda de la sabiduría con la imagen de un cazador que busca desesperadamente, ansiadamente esta sabiduría. Así que, pasando al último capítulo, el capítulo 15, empieza fuerte. Nos dice, el que teme al Señor, el que abraza la ley, alcanza la sabiduría. ¿Y qué es abrazar la ley? Abrazar la ley es una metáfora, no significa abrazar la Biblia, abrazar un libro, sino significa aceptar, a comprometerse a vivir de acuerdo a los principios o los mandamientos, para entenderlo mejor. Entonces, es ese compromiso a vivir según esa ley. Y nos vuelve a hablar sobre la inteligencia y la sabiduría, que esto lo nombra muy seguido en la Biblia. Dice, lo alimenta con pan de inteligencia y le da de beber agua de sabiduría. Es decir, que no solo de pan vive el hombre, sino que la inteligencia y la sabiduría también nos alimentan, nos sacian. Y por último, y no menos importante, nos habla sobre la libertad humana, de que nosotros somos libres. Empieza diciéndonos un caso que es muy típico, que es, no digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. Si el Señor odia una serie de cosas, no te va a conducir a que las hagas. Sabes que eso no va a venir de Dios, porque si Dios detesta algo, no te va a inducir a hacer ese algo. Así que esto es absurdo decir que te has desviado por culpa de Dios. Esto es erróneo, porque Dios justamente es todo lo contrario. Dios te guía hacia el camino correcto, Dios te guía hacia la verdad. Y esto lo hemos visto en los diferentes profetas, en las diferentes personas que han ido apareciendo hasta este punto de la Biblia, que Él les va guiando por un buen sendero, por un camino de felicidad, por un buen camino. Y nos dice, para conocerlo más, que el Señor detesta toda maldad. Es decir, que la maldad no le agrada a Dios. Dios no es malo. Y si pasan cosas malas, no es porque Dios las quiere. Dios esto lo detesta, te lo está indicando aquí.
y dice que los que le temen a Dios también la aborrecen. Una persona que teme a Dios es una persona que ama a Dios, por lo tanto, ese temor es ese respeto, es esa reverencia, es esa admiración al Señor. Entonces, si tú quieres crecer en el Señor, obviamente vas a aborrecer todo aquello que Él aborrece. Luego nos habla sobre esa libertad, de que nosotros elegimos, Dios nos dio la libertad. Entonces, cada cosa que nos va diciendo es si quieres, y tú ya eliges a raíz de ahí. Volviendo al tema del capítulo, os decía que las personas nos observan, pero si piensas, no, a mí no me observa nadie, ojo, error, porque nos dice el versículo 18, el Señor tiene un gran poder y todo lo ve. Conoce todas las obras del hombre, todo lo ve. Dios todo lo ve, no nos podemos esconder de Dios. Dios está presente en cada cosa que hacemos, en cada acción. Él está ahí. Al igual que te acompaña, Él te está observando porque Él te conoce lo que hay dentro de tu corazón. Tal vez las personas de nuestro alrededor nos conocen, pero nos conocen por lo que hacemos, por lo que decimos, que esto ya es. Pero quien mejor te conoce es tu Creador, quien conoce tu corazón, porque Dios no ve las apariencias, sino Dios va al corazón. Así que, dicho esto, estamos viendo que somos observados de una forma o de otra, nos están observando, y que esto no nos haga olvidar otra de las cosas principales que se nos narra en este episodio, que es el que nos tratemos bien, que nos sepamos tratar bien, porque somos importantes, somos especiales. Espero que hayas aprendido. Muchísimas gracias por estar aquí y que pases muy, pero que muy buen día. Que Dios te bendiga.